Regresamos antes de la pausa. Nos acompaña el economista Miguel Seara Hatton, con quien vamos a conversar de temas importantes de nuestro país, básicamente en el área económica. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompaña. Bienvenido, señor Hatton. Gracias. Empezaría preguntándole sobre el pronóstico que hizo la CEPAL de que la economía dominicana va a crecer este año un 6.2%. ¿Cómo usted ve esto? La economía dominicana ha generado una capacidad de crecimiento en el largo plazo. Desde los años 50, la tasa promedio de crecimiento del país estaba en más de 5%, desde la década del 50. Es sabido que es la economía que más ha crecido en América Latina. Sin embargo, los resultados en términos de condiciones y calidad de vida, estamos entre los peores. Entonces tenemos una paradoja del crecimiento, donde hay crecimiento económico, pero al mismo tiempo hay un retroceso en muchos casos, o otros países con igual o menos recursos que nosotros logran avances mucho más pronunciados en la calidad de vida de la gente. Bueno, por cierto, la misma CEPAL, en un informe que hizo, dijo que en los últimos 10 años la economía que más ha crecido ha sido la República Dominicana, pero la que menos ha sacado gente de la pobreza y menos bienestar social le ha dado a sus ciudadanos ha sido precisamente la República Dominicana. República Dominicana es el séptimo país en el mundo que menos ha aprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente. El primero es China, ¿no? Sí. Que creció, avanzó mucho en el producto, en la riqueza por habitante, pero el avance que ha tenido en salud y educación ha estado muy por debajo del avance que ha logrado en el producto, en el crecimiento de la riqueza por habitante. Y República Dominicana es el séptimo que menos ha aprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar salud y educación. ¿A qué se debe ese desfase, Hatton? Bueno, es una economía que no genera pocos empleos. Acuérdense que la tasa de desempleo no baja de un 14%. La cantidad de personas desocupadas, por ejemplo, en los últimos 4 años, solamente se redujo en alrededor de como en 3.000 personas, ¿no? Se crean 400.000 empleos al año, pero entran en el mercado de trabajo alrededor de 400.000. Entonces la tasa de desempleo no se mueve. Se mantiene igual. Tú no puedes reducir la pobreza sin reducir el desempleo, ¿no? Podría ocurrir si por alguna vía le entra ingreso a la gente, pero aún los mecanismos que hay de asistencia social son recursos muy limitados, porque la brecha que hay entre el umbral de pobreza y el ingreso promedio de una persona pobre está alrededor de 7.000, 8.000 pesos, la brecha, ¿no? Y eso, para cerrar esa brecha, significaría que esa persona tendría que recibir una ayuda de entre 7 y 8.000 pesos. Y lo máximo que recibe una familia son como 1.500, mal contado puede llegar hasta 1.800, ¿no? En los programas de asistencia social. ¿Cuál sería el elemento, la medicina que debiera de aplicar el gobierno para evitar, y eso que usted plantea de la desocupación, tratar de frenar eso y que no tengamos ese déficit? El gran problema es que tenemos una maquinita, por decirlo de alguna manera, sí, que crece en sectores que no generan empleo, sectores productivos. Tenemos una estructura productiva que crece en sectores que no generan empleo y lo que generan son intensivos en informalidad. por ejemplo, eso que no generan empleos. El sector financiero, telecomunicaciones, tú puedes revisar la minería no genera empleo. Intensivo en tecnología.
Una pregunta. Pero más que nada intensivo en tecnología porque, a ver, son sectores que la misma naturaleza, el sector financiero o el sector el sector de telecomunicaciones es intensivo en tecnología, pero el sector financiero es un sector que no utiliza prácticamente. Hatton, ¿usted ha visto que el gobierno ha tenido esa intención de tratar de conjurar ese problema para que la economía tenga esa capacidad que usted acaba de decir? No hay un análisis de la estructura productiva. No la hay. No la hay. Yo no conozco en el Estado Dominicano, esto tiene que ser los organismos de análisis de políticas públicas, Sí. o sea, tendría que ser economía, que haga un análisis de cuál debe ser la estructura productiva más adecuada. Yo he hecho estudios, de hecho se publicaron un libro, se publicó en la Pucamaima de empleo, va a salir uno nuevo ahora donde yo reviso los datos. Entonces es evidente que la economía, los sectores, se dividió los sectores productivos en intensivos y poco intensivos en el empleo. Eso se mide, eso es un número, ¿no? Sí. Lo estoy diciendo de manera verbal, pero es un número. Claro. Por encima de cierto umbral o por debajo de cierto umbral, son intensivos o no son intensivos. Y lo que tú tienes es que tú tienes que revisar sector por sector, ¿no? Entonces, diseñar política para favorecer a esos sectores. Correcto. ¿Cuáles son esos sectores, no sé, evidentemente, que deben de ser, digamos, atacados por el gobierno, protegidos por el gobierno, incentivados para Mira, que se desarrollen? Tú y tienes que desarrollar industria y agricultura. Esos son los dos grandes sectores de la economía. Con tecnología de deben- punta. ¿Eh? Con tecnología de punta sería. Con facilidad de financiamiento, acceso a los mercados. Por ejemplo, si tú vas a un supermercado aquí, ¿cuáles son los productos dominicanos que tú compras? De tu Aguacate, cotidianidad. plátano. Bueno, Aguacate, solamente, plátano. o sea, tú Arroz. tienes que aumentar la oferta. El gran problema de la sociedad dominicana, uno de los grandes problemas, porque hay muchos, es que no es una economía que es competitiva. O sea, por ejemplo, nuestro nivel de exportaciones de bienes y servicios se ha reducido en el largo plazo. De hecho, hoy día nosotros, a pesar del DERE-CAFTA, las exportaciones dominicanas hacia los Estados Unidos no han aumentado. Están en el mismo nivel que teníamos antes del la DERE-CAFTA. importación es creciendo. Y las importaciones creciendo. Así es. Pero Entonces, eso eso es una filtración. No. Eso es, el hecho de que las importaciones estén creciendo en esa magnitud es una filtración. ¿Por qué? Porque tú gastas en la economía dominicana, pero el dinero se te va hacia afuera. Claro, claro. Y el impacto en el empleo es menor. Eso se llama elasticidad producto-empleo. Tenemos, perdón, Edmundo, antes de que tú entres con la siguiente pregunta, pero ya, Hatton, y usted que conoce en materia económica de crecimiento en diferentes países de América Latina, por ejemplo, yo acabo de venir de China, pero China tiene una alta tecnología en materia de agricultura. Y si no se hace la inversión en materia de alta tecnología en agricultura, ya los países como nosotros, para el tema de la exportación y competitividad, no estamos en nada. Así es. Entonces, ¿usted entiende que el gobierno no ha invertido en esa parte o nos quedamos ya 20 o 25 años atrás? A ver, el gobierno tiene que estimular. Ahora, tiene que haber una acción del sector privado. Claro. Pero, ¿qué pasa con el sector privado? El sector privado se enfrenta a una serie de rigideces que son costos. Tenemos problemas institucionales. Yo quiero poner un ejemplo que puede ilustrar esto. Nosotros no exportamos, no porque no tengamos acceso a esos mercados. Nosotros tenemos acceso a esos mercados. ¿Qué falta? Que no tenemos las condiciones de competitividad interna. Correcto. Tenemos un problema de que toda la institucionalidad del país no funciona o funciona muy deficientemente. Y eso es costos. Eso es costos. Estamos desorganizados. Nosotros tenemos costos que otros países no tienen. Nosotros tenemos el problema eléctrico. Sí. Nosotros tenemos problema de transporte. Nosotros tenemos un problema de gestión, de corrupción, Mano de obra. mano de obra, ¿no? Todos estos son factores que te dificultan poder exportar, ¿me entiendes? Y esto es una economía que para poder crecer necesita exportar. Es cierto que está creciendo el turismo,
Sí. Eso es una fortuna, ¿no? Pero el nivel de integración del turismo con el resto de la economía no está medido todavía. No está muy claro. El nivel de Todavía. Se encadenamiento. dicen, yo no he visto el estudio, dicen que compra muchos productos agropecuarios, pero no se conoce el estudio. ¿Entiendes? No se conoce ese estudio. Dicen. Bueno, yo asumo que el que dice debe tener una información dura. Pero para tú medir eso, tú necesitas una matriz insumo-producto que no tenemos en el país, o una encuesta de consumo de los hoteles muy detallada. Y no la hay. Bueno, yo no conozco ese estudio. Y mira que lo he buscado. Conozco de otros países de la región, pero en este no se conoce eso. Entonces tú tienes que saber eso con mucho detalle. Ahora, tú tienes otro problema en el caso del sector turístico. El gran problema del sector turístico es el entorno donde se asienta la actividad. Porque tú necesitas generar encadenamiento, ¿no? Entonces, los entornos de donde se asienta la actividad turística son entornos muy deteriorados. ¿Ustedes valoran lo que ha dicho el ministro de Turismo, de que en los últimos años han llegado más de 30 millones de turistas y que ya este año pasado, según las tabulaciones de ellos, el gobierno ha recibido una entrada de divisa de más de 6.000 millones de dólares por el concepto de los turistas? Los montos absolutos son importantes, pero para yo conocer eficiencia, los montos tienen que ser relativos. ¿Me entiendes? O sea, el monto absoluto es una información importante. Correcto. 6.000 millones, 7.000 millones. Sí, pero ¿qué tuvo que hacer para eso? Para generar 6.000 millones? ¿Cuántos recursos tuvo que utilizar? ¿Cuánto es el rendimiento que genera cada habitación? ¿Cuánto es el rendimiento que genera cada turista por día? ¿No? Considerando la estadía promedio. Entonces, ese son el tipo de cálculos que cuando tú lo miras no son tan exitosos como coger el volumen. Bueno, se habla de la necesidad de diversificar la propuesta turística. No, eso ha sido un tema siempre presente en la sociedad dominicana. Ojalá. El turismo es importante, hay que protegerlo. Una industria que genera tanta, digamos, tiene tanto potencial, siempre hay que protegerla, ¿no? Porque si tú desmontas la actividad, ya después que tú desmontaste un sector... La gallinita de los huevos de oro. ¿Cómo? No se puede montar otra vez. ¿Cómo se explica que la economía dominicana pueda crecer un 6.2% este año, cuando hay un informe del Banco Central de que en los primeros 6, 7 meses del año se desmonetizó el mercado con un 9.1% del circulante? O sea, se sacó eso es una información contradictoria, porque las medidas que acaba de tomar, o sea, el dinero es endógeno en la economía dominicana. El dinero lo crea el sistema, la banca, lo que se llama el M3, que es el dinero ampliado. Sí. Eso es crédito, que lo da básicamente la banca cuando los empresarios van a pedir recursos. Eso se cayó en este año, ese volumen. Sí, el nivel de actividad se cayó. Y eso la entonces demanda. Entonces, eso fue lo que actividad económica. Eso fue lo que obligó a reducir el encaje. Pero eso obligó a reducir el encaje y a bajar la tasa de interés de política monetaria. Eso fue lo que obligó. Entonces, es contradictorio los mensajes. Porque por un lado tú me dices, yo voy a crecer el 6%, pero por otro lado estoy tomando acciones, Sí. ¿no?, que es para estimular la economía. ¿Me entiendes? O sea, es como es contradictorio. Se supone que se había venido reprimiendo la economía en los primeros 6 meses del año, sacando dinero del mercado. Y con alta tasa de interés. O que sencillamente el sector privado no está pidiendo crédito. Eso está frisado por ahora. Se redujo. Sí. Se redujo la demanda de crédito del sector privado. Al tú reducir la demanda de crédito, al tú observar... Tiene mucho dinero. Lo que tú observas cuando se reduce la demanda de crédito es que el nivel de actividad cae, porque no tengo actividad económica y por lo tanto no demando crédito. No quiero capital de trabajo. No hay movimiento. No hay movimiento. Y también, pero eso es el hecho de que se caiga el crédito, o sea, la demanda de crédito, es la respuesta, es un resultado
de que el sector empresarial No está pidiendo. no lo está solicitando y no lo solicita porque no hay actividad económica. Así es. Entonces Eso es la contradictorio una cosa con la otra. Hoy vi que el periódico publicó que el Banco Central, no tuve tiempo de leerlo porque son 2 páginas, Sí. Da unas explicaciones. La voy a leer con calma cuando... Y eso es peligroso, Hatton, cuando el sector privado no está demandando esos recursos para el movimiento de la economía. Eso te está indicando que no es tan, que ese motor que se veía funcionando no está funcionando al mismo ritmo, que se está reduciendo. Bueno, ¿habrá sido algún tipo de medida que tomó el Banco Central debido a que a principios del año hubo unas presiones en el tipo de cambio y quizás para controlar eso se tomaron algún tipo de medida que repensaron un poquito la economía? Sí, eso puede ser un factor, pero la fuente principal de la demanda de dinero, que se crea dinero en la economía, es el crédito. Así es. O sea, el crédito representa más o menos como el 93% del medio circulante, del M3, lo que llaman los economistas el M3. El M3. O sea, el medio circulante ampliado. Así es. Es como más del 90%. Eso ocurre así en todos los países, más o menos. Algunos un poquito más, pero por error del 90%. El efectivo en manos del público es muy poco, puede ser 5 o 6% de todo el medio circulante, de toda la cantidad de dinero ampliada, ¿no? Que hay. Es el M2. O sea, tú tienes el M0, M1, M2, M3, ya el M3, digamos, sería lo que incluye toda la forma de dinero. Una tarjeta de crédito es una forma de tener, es un dinero, ¿no? Sí, aunque sea plástico. Pero es dinero. Así es. ¿No? Porque tú compras Exactamente. con ese dinero. Entonces, eso es un crédito Así es. que se crea en la economía. Entonces, el mecanismo fundamental para crear dinero es el crédito. Ahora, eso tiene límites hacia arriba, ¿no? Depende de las tasas de interés, depende de las oportunidades de negocio, etc. Pero si no hay demanda de crédito, eso es un indicador indirecto de que algo se está frenando en la economía. Estos últimos 5 años, que ya va a cumplir el presidente Medina en el poder, ¿cómo usted analiza el movimiento económico que ha tenido, el manejo en la economía que ha tenido la gestión del presidente Danilo Medina? Mira, yo creo que en términos de las finanzas públicas, el gobierno tiene un serio problema de gasto y de calidad de gasto, que se ha manifestado en el tema de la corrupción, porque todo eso es calidad de gasto. O sea, Sí. El gobierno se está endeudando y con deuda cubrió lo de Odebrecht, con deuda cubrió lo de OISOE, con deuda cubrió lo del CEA, con deuda cubrió lo de los hospitales. Corde, etcétera. O sea, hay un problema de corrupción muy serio y eso altera la calidad del gasto. Entonces, cuando tú tienes un problema de calidad del gasto, es muy difícil para el gobierno demandar mayores impuestos. El gobierno tiene cada vez menos recursos, pero no quiere revisar la calidad del gasto. Hoy veía esta mañana que decía que está circulando la cantidad de gente que hay nueva en la Cancillería. ¿Me entiendes? Y los asesores. Sí, anda circulando un listado muy amplio. Sí, bueno. De unos sueldos hasta los 150,000 pesos mensuales. Está bien. Bueno, entonces todo eso te dice, bueno, ¿por qué yo voy a pagar más impuestos si mi dinero no me va a servir? De alguna forma no se retorna. Eso te explica la informalidad. ¿Por qué hay informalidad? Hay informalidad, por una parte por pobreza, por excluido, ¿no? Hay un grupo de población que sencillamente está excluido, que tiene la informalidad como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Pero hay otra parte de la población, que es pequeñas empresas, profesionales liberales, que es informal sencillamente porque la relación entre lo que recibe del Estado y lo que tiene que pagar no se compensa. O sea, tú por lo menos tratas de salir tabla, ¿no? En lo que yo pago, yo estoy pagando más impuestos, pero ya no tengo que pagar un guachimán. Estoy pagando más impuestos y no necesito una planta eléctrica. Estoy pagando más impuestos y no necesito comprar un botellón de agua, y así sucesivamente. Estoy pagando más impuestos y hay mejor transporte público.
Eso no se ha visto, al contrario, eso se ha deteriorado más en el tiempo. El desorden de la ciudad de Santo Domingo es peor cada día. Y eso es por falta de regulación. Entonces dice, bueno, ¿por qué yo voy a pagar plata si al final de cuentas tengo que comprarme un carro, tengo que mantenerlo, etcétera? Bueno, hay un problema de ética, de moral, de responsabilidad política y todo eso. Ahora, lo que sí es seguro, que si seguimos por ese camino, llegará el momento en que van a colapsar la finanza pública y va a colapsar la economía dominicana. Bueno, pero fíjate, el mejor indicador de esto es que estamos dedicando más del 23% de los ingresos tributarios al pago de intereses. Y la perspectiva del año que viene, todavía eso sube más. Sí, porque hay más deuda. Hay más deuda. Ya hoy salía la primera plana de un periódico que la deuda del sector público no financiero alcanzó el nivel más alto de toda la historia dominicana. Pero hemos superado ya el 50%, estamos como un 52%, considerando la deuda del Banco Central y la deuda consolidada del sector público no financiero. Entonces hay que entrarle a eso, a la Corte Blanca tenemos que sentarnos a discutir eso, los políticos con el sector empresarial, para definir una reforma que permita que todas esas inconsecuencias se resuelvan para que la economía pueda, en un contexto, y para que el Estado pueda empezar a dar esos servicios de calidad y la población se sienta con el deber de pagar los impuestos que debe de pagar. Y en un contexto, yo le agregaría un elemento importante, en un contexto donde hay una movilización nacional, general, el movimiento verde ha representado eso. O sea, lo que pasó en Nagua el sábado pasado, tú dices, pero es en todo el país que se está movilizando. El movimiento verde es el movimiento más largo en la historia dominicana de protesta y probablemente uno de los movimientos más grandes que se ha registrado en la historia dominicana, de movilización y empoderamiento ciudadano, de poder ciudadano. Una ciudadanía que está demandando, ¿no?, una mejoría en la capacidad de gestión, que está reclamando el cese de la impunidad. Y por otro lado, un sistema político que hoy día yo los escuchaba cuando usted entraba, está hablando de candidaturas, desconectado completamente de lo que está solicitando la población, ¿no? Y por otro lado, un gobierno que no oye, que no entiende, ¿cómo que dicen? Sordo, ciego, y mudo. ¿Me entiendes? Entonces, estamos en una desconexión total de la sociedad dominicana. Porque los políticos, muchos ahora hablando de candidatura, un disparate, ¿no? Una sociedad demandando una serie de transformaciones. Porque no solamente es clase media, y no solamente es en la capital, es en todo el país. Y un gobierno que no escucha, no oye, no quiere hacer acciones que los conecten, ¿no?, con el resto. En el movimiento verde, ustedes han podido percibir de que con estos movimientos en diferentes puntos del país han llevado a que el gobierno haya podido tomar alguna medida que ustedes entiendan que debido a esa presión el gobierno ha tenido que Yo ceder. creo que el movimiento verde ha sido sumamente exitoso en lo que va hasta el día de hoy. Ha puesto presión, por ejemplo, el tema de que se busque una justicia independiente eso caló en la sociedad dominicana y el gobierno tuvo que frenar. El gobierno quería, por ejemplo, en la Junta Central Electoral, era claro que querían nominar otra vez a los que estaban. Lograron una junta nueva. Se logró una junta nueva. No es todo lo que se aspiraba, pero bueno, es mucho mejor de lo que había, ¿no? Y con el Tribunal Superior Electoral también. Sí, el Tribunal Superior Electoral. Perdón, estaba hablando de su Tribunal Superior Electoral cuando me refería a que querían repetir. Y hay una serie de demandas, ya la gente está actuando, la política tiene que cambiar, porque hay un reclamo diferente. Si los partidos siguen pensando en candidatura en este momento, sencillamente van a ser arrasados y los espacios se llenan. O sea, hay una desconexión entre lo que la sociedad está solicitando y lo que está demandando y se está movilizando
en el movimiento más grande de toda la historia dominicana, el movimiento social, y lo que los partidos políticos están pensando, ¿entiendes? Y no acaban de entender que cambió, algo está cambiando en la sociedad Hatton, ¿cómo dominicana. usted analiza la situación del pasado domingo que Reinaldo ha dicho que iba para la calle a defender el gobierno del presidente Danilo Medina y prácticamente dijo que va a enfrentar el Movimiento Verde con otro ejército de PLDistas? Yo creo que eso es una torpeza, porque el movimiento verde no es una, o sea, es una fuerza política, es político, Sí, correcto. pero no es partidista. Y es no entender las categorías que están funcionando aquí. Aquí hay una demanda legítima de la sociedad que dice que esto tiene que cambiar, que no podemos seguir teniendo el mayor crecimiento de América Latina con estos niveles de desempleo, con estos niveles de salud, con estos niveles de calidad educativa, con estos problemas de transporte, con estos problemas de seguridad ciudadana. ¿Cómo es posible que somos el país que más crece en América y la gente si quiere ir corriendo de este país? Como alrededor más del 50% de las jóvenes entre 15 y 25 años se quieren ir de este país. O sea, ¿qué te está transmitiendo? Eso no está bien. Eso no está funcionando Parece bien. que no hay una conexión entre crecimiento y aprovechamiento. Entonces del la crecimiento. población está demandando. O sea, no entender eso, no entender qué es lo que está demandando la población y venir con un discurso avasallante es seguir desconectado. Así es. Hatton. En realidad Seara Hatton, Seara Hatton, así es. Sí, sí. los dos apellidos. Así Sí, es. sí. El país necesita un pacto político que su mayor manifestación debe de ser una estrategia nacional de desarrollo que va a implicar cómo se va a gastar y cómo van a ingresar los recursos que va a recibir el Estado para hacer las inversiones de gasto de capital o gasto social o como sea. Para usted, ¿hacia dónde debe de apuntar? Por ejemplo, ¿cuál debe de ser la presión tributaria? ¿Qué tipo a qué sector hay que atacar para lograr esos ingresos? ¿Y cuál debe ser el compromiso del Estado, del gobierno, para que eso se haga una realidad? A ver, los niveles de presión tributaria, eso es un problema técnico. Eso tiene solución. Lo que hay que hacer es un problema técnico y tiene solución. Eso, como yo te decía, se calcula cuáles son los sectores que generan más empleo, cuál debe ser la presión tributaria con relación a los compromisos que tiene el Estado. Eso es un problema técnico de ecuaciones. Ahora, el problema no está ahí. El problema es si el Estado tiene la legitimidad para cobrarte un centavo más de impuesto. Ese es el punto. Porque las fuerzas reales de la economía, por más que tú trates de taparla, no la puedes tapar. Porque te brota por otro lado, ¿me entiendes? Te sale la fuerza. Si tú no mejoras los servicios públicos, ¿no? Si no hay una clara señal de que el Estado va a hacer las cosas bien, de que se acabó la impunidad, de que la gente que metió la mano va preso. Mire, por ejemplo, lo que Ese es el pasó. principal compromiso del Estado, entonces. Digamos institucional. El principal compromiso del Estado ahora es ese, ¿no? Pero lo que hace, todo lo que hace, es en dirección opuesta. Y yo te pongo el caso de Odebrecht. Mire lo que está pasando en Ecuador. No sé si ustedes leyeron, yo no soy abogado, ni nada que se parezca, pero me leí la famosa acusación que hubo, o la cuestión esta para pedir la prisión preventiva de los imputados. Vamos. Y realmente tú dices, pero ¿cómo va a ser que, o sea, disparate, cosas que a sentido común, de sentido común, eran disparatosas? Dice, ¿cómo tú me vas a decir que tú vas a meter 6 meses preso a una persona con un disparate? No puedes hacer eso. Tú tienes que tener, aunque sea algo temporal, como si yo hago consultoría, busco una consultoría diciendo mentiras.
Yo no puedo decir mentira. Se refiere a los supuestos del expediente. Bueno, a cosas como decir que eran 100, poner 100 millones y era 1 millón. Sí. Decir que un fulano, un señor, por ejemplo, el caso de Bautista, que dicen, bueno, que siendo presidente del Senado, ¿no? Y ya no era ni senador. O sea, cosas así que no pueden ser. Y hay muchos ejemplos. Y eso se debatió a la misma jueza, la señora Miriam Germán, ¿no? Acabó con ese documento. Con el expediente. Yo quiero entonces, mire, que usted nos explique, con relación al proceso económico que estamos viviendo, ¿podría el país llegar lejos en esa materia? Por ejemplo, se critican mucho los economistas de que República Dominicana es uno de los países que más préstamos toma en el mercado internacional para sostener la economía. ¿Esto puede tener una vida útil de qué tiempo, hasta dónde podríamos estar llegando? Trayectoria de colisión. De colisión. Sí, vamos en trayectoria de colisión. Y lo peor aún que no entendemos, por ejemplo, lo que hizo Moody. Moody dio una calificación positiva, pero no nos acordamos de que todas las agencias de evaluación se equivocaron en el 2008 y no fueron capaces de predecir que estamos al borde de una crisis mundial. Se equivocaron en Grecia, se equivocaron en España, se equivocaron en Puerto Rico, porque ellos no tienen el instrumental analítico necesario para predecir que estamos al borde de una crisis. O sea, nosotros podemos llegar a una crisis teniendo las calificaciones altísimas. Pues superficial entonces Esas son, porque lo que se basa es en información. Primero que provee el gobierno. No. Provee el gobierno esas informaciones. Y segundo, son informaciones muy cosméticas. O sea, de apariencia. No hay un análisis estructural. Tampoco lo puede haber. Son informaciones cuya vida útil duran un mes. ¿Me entiendes? Ellos no van a la fuente. No, ellos no vean. Ellos usan las estadísticas oficiales. Bueno. Ahí entonces tenemos problemas. Entonces, Hatton, tenemos problemas. Sí, indudablemente. O sea, yo creo que el problema de la deuda, fíjate, Grecia debía como el 100 y pico % del producto. Pero la tasa de interés promedio que pagaba Grecia estaba alrededor del 2%. Nosotros debemos como el 52%, 51, 52% hoy. Pero la tasa de interés promedio que estamos pagando está entre 8 y 9%. De hecho, si yo sumo la deuda, los intereses de la deuda consolidada, sobrepasa el 4% del producto. Nunca en la historia dominicana, En pocos años, ¿cuál sería nuestro espejo? ¿Grecia, Puerto Rico o España? Grecia, cualquiera de los tres. Porque va a haber un ajuste. Si nosotros no rectificamos, viene un ajuste de mercado. Y ese es el peor ajuste, como lo tuvimos en el 80. El ajuste de mercado es que dice, no te presto y me tienes que pagar. Porque el tenedor de bonos no le importa nada. Su cuarto. Lo que quiere porque ni siquiera sabe dónde está su dinero. El tenedor de bonos en realidad le deposita la confianza en un intermediario que compra bonos. Lo que le interesa a ese digamos, tenedor último, ¿no?, es que le paguen sus intereses y que le rediman su bono al momento de vencimiento. O le paguen su capital según lo estipulado. Hatton, hay un colega suyo que fue designado como administrador de Punta Catalina. ¿Pudiéramos ser exitosos con un administrador de esa categoría en ese proyecto nuevo que todavía no arranca como empresa? ¿Cómo usted lo valora? Yo creo que Punta Catalina es la expresión de... entiendo que hay unos altos niveles de corrupción de cómo se constituyó esa inversión. El Estado no ha explicado por qué fue que suspendió la licitación de Marrancini. Se estaba prácticamente terminado. El Estado tiene que explicar por qué compara
Según el informe que presentaron la comisión, dice que el Punta Catalina es un 6% más barata que otras plantas. Pero ¿qué es lo que hace la comisión? Compara el precio final de inversión con el precio del contrato. O sea, el precio final tiene como un 30%, un 35% más que el precio del contrato. ¿Por qué? Porque hay costos y gastos que se le cargan a la inversión final que no están en el EPC y que son gastos del dueño. Por ejemplo, las consultorías, las evaluaciones, es el Estado, Sí. las evaluaciones, el precio del terreno, los impuestos, ¿no? Nada de eso se toma en consideración. Entonces, ¿qué hicieron la comisión? Que comparó el precio final con el precio del contrato, ¿no? Yo firmé un contrato, a ver, una idea intuitiva que no es lo mismo, pero que puede ayudar a entender esto, es que cuando yo hago el precio de una casa en un contrato y lo que me sale al final. Al final, tiene un costo diferente. Tiene un costo diferente. Sí, sí. Entonces yo no puedo comparar peras, el precio final de toda la inversión de capital, incluyendo todo lo que voy a invertir. Porque una planta de esa no es que yo la construí y le voy como con algo con un carro, y le doy y prendí. No, dura 6 meses. En promedio dura 6 meses. Y hay que pagar mantenimiento, combustible, personal. O sea, tú tienes una serie de gastos que representan más o menos el 30%. Este hombre que participa en la comisión designada por el presidente, entonces es elegido administrador. Yo creo que fue un problema de ética. ¿Eh? Yo creo que hay un problema ético ahí. ¿No? Creo que, no me gusta hablar de ningún colega profesional, yo lo respeto, él tomó su decisión, pero creo que hay un serio problema ético. Él inclusive era el consultor del gobierno, ¿no? Previo a esto. Entonces, imagínense ustedes, inclusive dentro de esa comisión había gente vinculada a la CDEE. Entonces, hay muchos cuestionamientos éticos a ese proceso. Ahora, ¿debe o no finalizarse? Pero ahí hay otro comportamiento también ético, porque hace un tiempo él escribió un libro que se llama El lado oscuro de la Somlan, y hoy forma parte de ese estado que él criticó. Entonces, bueno, yo preferiría no opinar en términos personales. No, pero ya eso es público. Sí, está bien, sería pero personal. sí, está bien, pero prefiero no entrar en el tema. No entrar en el tema. Yo valoro, creo que hay ciertas cosas que son cuestionables y cada quien tiene su referente ético, ¿no? Bien. Ok, muy bien. Tenemos una última pregunta, el tiempo se nos agotó. Sí. Independientemente de todo eso, ¿podría eso, la finalización de esta planta, ayudar a que de alguna manera mejore el sistema eléctrico? Sí, pero no va a salir a 7 centavos, creo que dijo el presidente. 7, 8 más o menos. Sí, no va a salir. Entonces. No. Más o menos, ¿cuál es el estimado? No, alrededor de 12, 11, 13, por ahí. Pero de ¿Eso 22 implica a 11. mejoría? ¿Implica mejoría como quiera? Bueno, sí, no? pero no es la planta más barata, ¿no? Sí, es una mejoría. Bueno, pues ya, inclusive ya todo el sistema hay un proceso de renovación. O sea, lo más viejo va a tener que salir, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que explicar es, bueno, ¿cómo fue que se inventaron esta planta si ya teníamos una licitación prácticamente terminada, ¿no? Eso es algo que hay que aclarar. Así es. Y no se ha aclarado. Problema de transparencia. Hay un serio problema. Volvemos otra vez ahí, el de transparencia. Y bueno, la CDEE no tiene estado financiero. No. No tiene. Auditados. Bien, de la alta. Ahí sí hay problemas. Eso sí es serio. Bueno, finaliza por el día de hoy esta interesante entrevista. Interesantísimo. Tal y como habíamos... El profesor se como lo habíamos dicho. Sí. Interesante. No me quiso hablar de lo de Jaime, pero yo lo... Bueno. Pero no lo llevo tan forzado. No, le permitimos. No lo llevo tan forzado. Se lo permitimos. Señores, vamos a una pausa. Gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Vamos a una pausa y venimos con otra interesante entrevista.